hablemos de dermatitis atópica. Un tema que me encanta, este cuadro está en el Museo Nacional de Bellas Artes aquí en Buenos Aires, y lo veía, yo digo, es que este personaje me inspira, primero porque la ruana me encantó, pero además veía, tiene rosácea, puede tener un poquito de eczemas debajo, tantas historias que nos ha pasado, y eso es lo que nos ocurre con la dermatitis atópica. Estos son los potenciales conflictos de interés, creo que sabemos que estamos en un evento de la Roche-Posay. Pero tal vez lo más importante con lo que estamos viviendo es esta parte de innovación. Y si nos vamos a innovación, no es tener el último iPhone, no es tener el último Oura Ring o cualquiera de estas cosas sofisticadas, es saber que podemos hacer más, que tenemos más oportunidades y que podemos buscar cómo resolver mejor los problemas a nuestros pacientes. Y si lo traemos a medicina, es la capacidad de reaprender, modificar lo que estamos haciendo y así buscar soluciones más humanas, efectivas. Un poco lo que hablábamos esta mañana con acné y ahora lo mismo lo veo en dermatitis atópica. Hemos pasado de este dibujo clásico de la piel ardiendo, como se llamaba antes el eczema, a pasar un complejo espectro de un círculo de situaciones que nos llevan a desarrollar la enfermedad, una susceptibilidad genética, una disfunción de la barrera cutánea, productos inflamatorios que nos generan prurito, alteración del microbioma, y si ustedes ven aquí, alteración del microbioma, lineado con sistema inmune alterado y específicamente del estafilococo aureus, porque cada vez más vemos cómo esta infección temprana por cepas específicas altera también la barrera cutánea. Entonces a mí una cosa de innovación es cambiar el triángulo clásico de prurito, inflamación, rascado, a un círculo importante donde podemos intervenir en nuestros pacientes. Esta es la historia clásica del paciente con dermatitis atópica. Prurito importante, pero acordémonos ahora algo que lo teníamos por ahí guardado y es el dolor en el momento de la consulta en el paciente. Preguntar si le está doliendo la piel, saber que tenemos un espectro de presentación, pieles más rojas a pieles más pálidas, dependiendo del momento de la historia. Localizaciones clásicas que aunque parece tonto decirlo y recordarlo, sabemos que es tan importante acordarse las zonas específicas, sobre todo porque el diagnóstico de la dermatitis atópica sigue siendo clínico. No importa si usemos los criterios de Hanifin y Raschka, que nos tocó aprender con ellos en la escuela, a los criterios de la fuerza británica y americana, donde fueron modificándose, a esta forma de sintetizar, que creo que es algo innovador que deberíamos aplicar y es muy sencillo, los criterios del grupo coreano. En estos criterios realmente se agrupa lo que vemos en la clínica, lo que podemos interrogar en nuestro paciente y así confirmar el diagnóstico. Cuando tenemos dermatitis atópica, no siempre lo que pica es dermatitis y por eso la parte de criterios esenciales es importantísimo para recordar el prurito con la escabiosis como diagnóstico diferencial bien importante, donde la dermatoscopia llegó hace unos años, no la prohibían utilizar en los primeros semestres de dermatología y ahorita es el brazo extra que nos hacía falta a los dermatólogos. Lesiones que se produzcan en localizaciones clásicas de eczema, y aquí tenemos que pensar, bueno, también tenemos la dermatitis nubular, la dermatitis seborreica como algo importante, de nuevo la dermatoscopia ayudándonos a ver estas escamas y así hacer los diagnósticos diferenciales. También el punto de unas lesiones que pican crónicas recurrentes, la psoriasis es un diagnóstico diferencial bien importante, los eczemas diferentes de inmunodeficiencias primarias o secundarias que nos ayudan y por supuesto las morfologías atípicas para llegar a pensar lo que está pasando. Eczemas de contacto, síndrome de Netherton, todas las genodermatosis que se acompañan de eczema y prurito son importantes a tener en cuenta, o las inflamatorias como vemos una micosis fungoide hipopigmentada al extremo o los síndromes de hiper-IgE. Un diagnóstico gigantesco, ampliado, que debemos tener en cuenta, sobre todo confirmar el diagnóstico para poder así guiar a nuestro paciente y llevarlo a un mejor tratamiento. Por eso me encantan estos criterios, pero también dependiendo del paciente, creo que es importante tener en cuenta exámenes, más ahora que podemos pensar en nuevos tratamientos y así guiar mejor al paciente con sus tratamientos. Por eso la innovación de reimaginar los procesos pues nos debe llevar a pensar qué vamos a hacer y cómo vamos a reconstruir nuestra historia. Y es que es muy distinto lo que podemos hacer en los ensayos clínicos, las personas que trabajan en los laboratorios, los PhD, así con superdoctorados,
que ven esta parte y generan estas gráficas tan bonitas con potenciales sitios terapéuticos a lo que es la vida real, el paciente en la clínica del día a día, donde tengo que adaptar y conocer mejor nuestros casos. Las guías, ustedes lo ven, esto es lo último que salió de las guías europeas, se amplió enormemente el panorama y estamos viendo más y mejores opciones con mayor evidencia. Pero, ¿qué es lo clásico? Tener esta triada normal de humectación, fortalecer la barrera cutánea, controlar la inflamación de forma tópica o con fototerapia y en los antiinflamatorios o inmunomoduladores sistémicos. La lista va creciendo con cada día, pero todavía tenemos muchas dudas. Y cuando se analiza cómo estamos nosotros como dermatólogos tratando a los pacientes, vemos que todavía fallamos. 7% de los pacientes con dermatitis atópica severa tienen un manejo sistémico, es decir, estamos dejando sin tratar a varios de los pacientes, lo que nos llevaría a una situación que vemos también real, y es que la gran mayoría de nuestros pacientes consideran que no estamos cumpliendo sus expectativas, que no estamos llegando a los tratamientos que necesitan, que no estamos controlando sus síntomas, y por eso debemos pensar en innovar. Clave para nuestra vida, pensando laboratorio, clínica y lo mejor para nuestros pacientes. Y aquí empieza este concepto de qué es el MDA. ¿Alguno está familiarizado ya con este concepto? En español es actividad mínima de la enfermedad. Nuestros colegas reumatólogos lo llevan usando muchísimos años y es como las necesidades de un paciente podemos organizarlas, entenderlas y así darles mejores respuestas. Creo que nos sirve mucho para entender y así llevar a lo que queremos. 3 puntos claves que se los voy a presentar y es cuáles son los signos y síntomas del paciente. Entender que es una enfermedad de picos, entender que hay momentos muy altos, momentos muy bajos. Y por eso es tan importante. ¿Qué es lo que más le importa al paciente? Prurito, por supuesto, el aspecto de la piel, la parte de dolor cutáneo se los había mencionado, la alteración del sueño, la salud mental y la calidad de vida. 7 aspectos que podríamos solucionar también al identificarlos y buscar cuáles son esas escalas de implementar en la clínica del día a día, de preguntarle a nuestros pacientes y así entender e identificarlos cuál sería la mejor línea para ellos. El segundo, la parte del tratamiento Treat to Target de terapia específica. Entender qué es lo que está pasando. Y creo que nos están llevando la delantera, por supuesto, todos los estudios clínicos para hacer las pruebas de parche, las pruebas de cinta, todo esto que nos ayuda a identificar y guiar un tratamiento, pero también suena un poco a ciencia ficción. Lo podemos hacer mucho en la clínica, entender a nuestro paciente y así organizar cuál sería su mejor terapia. ¿Cuáles son esas metas? Y empezar a diferenciar de las metas moderadas e ideales a las metas óptimas. Y este consenso donde tuvieron en cuenta colegas de todo el mundo. El grupo de Latinoamérica fue liderado por la doctora Aoki y sé que varios de los que están aquí participaron en este consenso. Es súper interesante para poder hablar de qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que yo le puedo aportar. Y aquí empieza este ángulo de unas escalas desde el paciente, unas escalas desde el médico, unas escalas que nos permitan hacer seguimiento de la enfermedad y otras escalas que nos permitan evaluar calidad de vida. Un recordatorio rápido, no los voy a aburrir con esto. Área de la enfermedad, el EASI, súper importante. O sea, los signos. Síntomas, el POEM, 7 preguntas súper básicas, súper fáciles de hacer que nos ayudan muchísimo en la práctica. Un DLQI, aquí quedaron mezcladas, pero es el DLQI en el adulto, en el adolescente y en el niño, donde tenemos que adaptar, porque hay preguntas muy básicas u obvias, pero si le preguntamos a un adolescente de 12 años cómo está su actividad sexual, no va a ser una pregunta muy bien recibida ni por los padres ni por el niño. Hay preguntas específicas en cada uno de estos grupos de DLQI que debemos familiarizarnos. Y el ADST, y la versión validada también la hizo Valeria, es bien importante estar aquí, entender con 6 preguntas si lo que estoy haciendo funciona o no funciona en el paciente. Está tolerándolo bien, está durmiendo mejor, está controlando la calidad de vida. Así se interpretarían y eso es como lo que nos podríamos llegar. Pero ¿realmente con esto tenemos suficiente? ¿Realmente así nos queda más claro? Yo les digo que sí, pero que nos toca mezclarlos. Y aquí viene un concepto, ustedes lo ven, unos valores realmente interesantes, realmente importantes, siendo atópicos, como cuando le pregunte a mi paciente, ¿cómo ha sido tu rasquiña de los últimos 8 días? Que me conteste 2
3, menos de 4 es realmente importante. Que yo pueda ver al paciente en la clínica y me dé un IGA, que es a mirada grosa de un 0 a 1, es bastante importante. Esas son las metas que estamos viendo que podemos lograr con tratamientos a corto o largo plazo. Pero esto todavía hay puntos donde no pareciera que fuera a realizarse, hay puntos donde si nos reorganizamos y tomamos tratamientos antiguos, sí lo estamos viendo. El metotrexate, un tratamiento económico útil por tantísimo tiempo, si interrogamos a nuestros pacientes podríamos demostrar esta evidencia. Por eso es tan importante que tomarse estos 5 minutos de hacer escalas en la práctica diaria nos pueda llevar a interrogar al paciente, mejorar la evidencia, ayudar a publicar y así tener en cuenta esto parte de Minimal Disease Activity en nuestra práctica del día a día. Y así tomar una decisión mejor con los tratamientos. Pero ustedes lo ven ahí y es como, wow, otras escalas más, otras líneas más. Y cuando ustedes ven siempre en la base, está algo que a veces se nos olvida preguntar. Y es cómo estamos cuidando nuestra piel del día a día. ¿Qué estamos haciendo para nuestros pacientes? Aquí la parte de educación terapéutica es súper importante y yo no creo que porque en la educación terapéutica logremos enseñar mejor cómo poner las cremas. Es porque en la consulta no tenemos tanto tiempo de hablar de tantas situaciones que en un taller los padres le van a contar a los otros padres. Entre unos y otros se van a compartir esa información. Y esa frase que a veces dicen los pacientes, este doctor ha ensayado conmigo todas las cremas, este doctor me ha hecho gastar miles de pesos en cremas, sepan que no todas las cremas funcionan, que hay que estar atentos a nuestros pacientes. Entonces, la parte de educación con talleres para los pacientes nos enseña mucho a nosotros como clínicos, pero también refuerza lo que muchas veces hablamos, no siempre dicho desde nuestros lados. Esta mañana mostrábamos, la gente le cree mucho a TikTok y le cree muchísimo a las redes sociales. Y eso, pues desafortunadamente, nosotros no trabajamos mucho en ser esos influenciadores en el día a día. Los factores de riesgo, identificarlos, creo que esto es clave siempre. El baño, hemos pasado en nuestra historia de dermatitis atópica de no bañarse, bañarse 2 veces por semana, bañarse todos los días o muchas veces. Yo como atópico soy partidario de bañarme todos los días, pero no siempre el exceso de jabón es buena opción. Entonces creo que ahí nos toca a pensar. Y cuando hablamos de los emolientes en el cuidado del día a día, siempre hablamos de la mejor crema. Y realmente es un concepto que si le preguntamos a ChatGPT nos va a decir que no existe ninguna crema. Si le preguntamos a Google salen millones de información siempre patrocinadas por alguien. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros productos y cuáles son nuestras cremas. Y cuáles son nuestros productos es porque lo que viene etiquetado como natural o limpio no siempre es así. Este análisis de los productos que venden en Target en Estados Unidos, publicado en el Pediatric Dermatology, me pareció buenísimo. Analizaron todos los productos etiquetados como limpios y encontraron hasta un 84% contenían alguno de los componentes que podían hacer o dermatitis de contacto o ser un factor de riesgo de dermatitis atópica. Esto se lo muestro mucho a los pacientes y lo uso en los talleres para que aquellos padres que son súper creativos, que les encanta hacer la crema de lavanda o les encanta regalar abuelitas que les da por hacer jabones o tíos, es fuertísimo. Poderles explicar que no es lo natural no siempre es lo mejor cuando somos atópicos. Necesitamos una mezcla de componentes que en estas guías del 2018 fue buenísimo cómo explicaron cómo sería el componente de las cremas ideales. Primero, que tengan una parte oclusiva que retarde la evaporación del agua, una parte de lubricación, es decir, un componente de emoliente, y un componente de los que atraen y mantienen el agua como humectante. Y por primera vez empezó a hablar de esta parte de cremas que puedan servir de tratamiento, y por eso le pusieron Emoliente Plus, al tener componentes antiinflamatorios sin medicamentos. Esta es mi tabla guía para todos los productos que voy a prescribirle a mi paciente, para explicarles cómo utilizarlos, y siempre les hago esta parte, que sea seguro, efectivo, sin olor, sin color, y que el bolsillo de la familia lo tolere. Esa parte de económico es importante. Por supuesto, a nadie le gusta que le digan, esta crema te la formulo porque creo que puedes pagarla, pues a nadie le gusta que lo pobreteen. En Colombia por lo menos, yo creo que aquí en Argentina tampoco. Y la parte de seguro y efectivo es porque casi todos los laboratorios serios tienen que tener estos estudios internos para poder hablar de seguridad y efectividad.
Por eso, pues, hoy les compartía esta parte. El Lipicar me parece interesante, cumple estos criterios al controlar la inflamación, regular el microbioma, mantener la piel hidratada, humectada, con estudios propios que muestran la regulación del microbioma, que mejoran las recaídas, que eso es algo que vemos en todos los emolientes, y que nos ayudan a controlar las terapias. Con algo que es importantísimo, un producto que tenga mejoría en el paciente se traduce en mejoría en el paciente y en su familia. Por eso el uso de emolientes tenemos que reforzarlo, tenemos que estimular a nuestros padres y pacientes para que los tengan, que los toleren, que les gusten. El adolescente va a pelear un poco si una crema es muy untuosa, adaptar el vehículo al verano, al invierno, porque van a cambiar las cremas, pero sobre todo porque nos ayudan a controlar estos primeros brotes. El estudio que les traigo aquí es un análisis muy interesante de cómo el usar tempranamente los emolientes no nos quita la dermatitis atópica, pero sí nos retrasa el inicio de ella. Y entonces, hablando de actividad mínima de la enfermedad, ¿qué podríamos hacer? Tenemos esta paciente de 7 años, ustedes ven a las escalas, ¿qué piensan? ¿Dermatitis atópica, leve, moderada o grave? De entrada, probablemente leve. ¿Y leve qué tenemos? Sí que ha evolucionado la historia, los corticoides tópicos desde los 50, con las distintas clasificaciones, unos costos maravillosos, con distintas potencias para adaptarlos según la necesidad del paciente. Los inhibidores de calcineurina desde el 2000, una revolución en tratamiento en su momento. Desafortunadamente esta alerta de black box de riesgo de cáncer que no se ha podido quitar porque la forma sistémica sí lo tiene, pero en la forma tópica no. Los inhibidores de fosfodiesterasa, 2018, importantes como en dermatitis atópica leve. Los inhibidores JAK nos están revolucionando muchísimo la historia, con buena respuesta, acordarse de usarlo en áreas pequeñas, pero el costo es altísimo. Y claro, tal vez lo más importante, entender cómo se comporta, y por eso la forma de terapia activa, proactiva, es lo que tenemos que tener en cuenta. Una forma activa, directamente en las dermatitis atópicas moderadas, severas, y después la forma proactiva, que lo que buscamos es controlar la inflamación a largo plazo y así ayudar a que los brotes sean menos recurrentes o duren menos tiempo. ¿Cuál es la cantidad? La punta del dedo sigue siendo la clave para guiarlo y tener en cuenta en aquellos pacientes que quiero aumentar las terapias tópicas con pijamas húmedas. Distintas formas de aplicarlo, creo que cada país tiene una forma, incluso cada institución lo puede tener, pero aquí pues, es importante explicarlos para utilizarlo. Los potenciales efectos adversos locales de los corticoides pues, son importantes, lo tenemos siempre en nuestra práctica, hay que tener en cuenta, aquí tenemos venta libre de corticoides sin importar la potencia y por eso es clave que sepamos usarlos. Y un análisis de potenciales efectos adversos en niños con los productos que hay, realmente lo que vemos es los únicos que producen atrofia cutánea son los esteroides, los demás nos pueden producir dolor e irritación. ¿Cómo lo controlo yo en mi consulta? Manteniendo el producto refrigerado. Este sería un resumen de las terapias tópicas. ¿No solucionan todo? No, no siempre. Tenemos que por eso recordar terapia activa, proactiva e identificarlos. En este paciente, volviendo a hablar de actividad mínima de la enfermedad, aquí ya dice, bueno, aquí no estamos tan bien. ¿Cuáles son esos síntomas? Preguntémosle prurito, aspecto de la piel, alteración del sueño y calidad de vida. Eso es lo que más le preocupaba a él. Por eso, en las guías de mis preguntas, estos fueron el resultado de las escalas. Cuando lo fui a examinar, pues quise hacerle el EASI y el BSA. Muy fácil de hacerle la superficie corporal, cuánto está afectado. Y ustedes lo ven aquí, alto. Por lo que él tendría una dermatitis atópica moderada severa. Si voy a los tratamientos, pues vamos a tener distintas líneas. Esta parte de recordar un paciente con dermatitis atópica moderada o severa o que las respuestas son bajitas, podemos ir tranquilo con los tópicos o monitorearlos con más espacio. Si lo tengo muy fuerte, debo estar viendo regularmente el paciente para así guiarle en su tratamiento. Todas las guías, estas son las guías de la Asociación de Alergología, las guías americanas de dermatitis atópica, la mezcla de las guías colombianas con las guías europeas nos abrió un panorama enorme de tratamientos. Este sería el resumen de lo que podríamos utilizar: ciclosporina, metrotexato, azatioprina, inhibidores biológicos y los inhibidores JAK.
¿Qué es importante? Realmente que los conozcamos, realmente que no nos basemos solamente en la última evidencia, en la última molécula, porque no siempre los pacientes nos van a tener todas las respuestas. Y esto lo vamos a hablar más tarde en Hot Topics, las distintas opciones, y es que si bien tenemos mejores opciones, todavía no hemos controlado las respuestas. Esto es un dibujo de un niño de 11 años de lo que implica para él tener dermatitis atópica. Alteración del sueño, entre más severidad, mayor alteración del sueño, más alteración de sus síntomas, dolor, prurito, ansiedad, depresión, alteración de la calidad de vida. Y esta parte tal vez sí es una enfermedad no mortal, pero que todavía no tenemos todas las respuestas y que tenemos que pensar en tratarlo mucho más fuerte. Así que en cuanto a innovación clásica, tenemos que, por supuesto, tenemos mejores opciones, pero todavía tenemos que guiarlas y adaptarlas mejor a nuestros pacientes. Mejorar en esta parte de enfoque clínico para mejorar el fenotipo, entender mejor el fenotipo y endotipo, entender qué tratamientos le voy a dar y cuáles son las necesidades del paciente. Esta sería la primera parte de cerrar el tratamiento convencional. Pero, ¿ustedes creen que ahí podemos encasillar a todos los pacientes? Yo creo que no. Y por eso traía la segunda parte. ¿Qué más podemos hacer y qué más deberíamos pensar y analizar en nuestros pacientes? A mí me encanta el concepto de dermatología integrativa porque creo que hay que abrir la mente a lo que tenga evidencia pobre o muy alta está pasando, a lo que me pide el paciente, y les traía para compartir esta evidencia. Y es lo primero, el manejo del prurito. El prurito crónico es un problema grandísimo, hay distintas alteraciones, distintos mecanismos y distintas necesidades dependiendo de la enfermedad. En dermatitis atópica sabemos que la fototerapia nos ayuda, que genera un muy buen control de la inflamación. Hay dispositivos electrónicos, yo personalmente los detesté porque todo lo que vibra, soy atópico y todo lo que vibra me duele. Entonces muchos de esos aparatos terminan siendo no muy buena opción. Los láser, a los que les encanta el láser, creo que podrían hacer mayores investigaciones. Yo en mi práctica no lo utilizo mucho. La crioterapia es algo que vemos que nos ayuda para los procedimientos, pero tal vez lo más interesante es la acupuntura. No digo que deberíamos todos estudiar medicina tradicional china, pero sí estar un poco más abiertos a las distintas opciones. Este metaanálisis que se hizo y que el doctor Peter Liu, que es acupunturista, dermatólogo y acupunturista de Harvard, me mostró y realmente tiene muy buenas indicaciones, muy buena respuesta, y sería algo interesante conocer por lo menos estos pequeños puntos de acupuntura o presoterapia para ayudar y así aliviar a nuestros pacientes. Otra situación importante y son las compresas de té negro. No sé si alguno de ustedes la ha utilizado. Realmente lo empezaron a usar las enfermeras en Alemania para pacientes con epidermolisis ampollosa que tienen un prurito muy importante. Y desde ahí se han venido utilizando en distintas situaciones de piel sensible y prurito. Es importante que es el té negro, se bota ese té o se lo toman, y es con la segunda vez que se toma el agua, ahí se diluye en 1 litro y se mantiene refrigerado. Una respuesta bastante interesante para tener en cuenta en nuestra consulta, y ustedes ven cómo modifica, no necesariamente la inflamación, pero sí cómo controla el prurito de forma bien llamativa. Este sería como el protocolo de cómo utilizarlo. En cuanto a la alimentación, creo que a todos nos ha pasado en la consulta de niños que llegan con muchas dietas o adolescentes que llegan con muchas dietas o adultos que han hecho de todo y están muy frustrados por hacer supresión y realmente darse cuenta que lo que ya habíamos visto, los alimentos que nos irritan no siempre son los que nos irritan. Los alimentos que podrían generar problema tampoco lo tienen. Tenemos que hacer un buen interrogatorio, un buen análisis al paciente, y por eso las guías de dermatitis atópica en este momento desaconsejan las restricciones alimentarias. Por supuesto, una alimentación balanceada, la lactancia materna, alimentos que nos pueden generar algo de sensibilidad son estos: huevo, leche, maní, trigo y soya. Si vemos que el paciente tiene distensión abdominal, vómito cuando es atópico, ahí podemos tener un momento de intervención y así ayudar a nuestro paciente. No siempre vemos que sean alergias verdaderas, sino o sensibilidad transitorias o hiperactividad de la enfermedad. Por eso es tan importante, lo mismo volviendo a los jabones naturales, estos productos
en un paciente atópico de exposición temprana puede llegar a tener reacciones cruzadas cuando van creciendo. Por eso en una bañera llenarla de ortiga, lavanda, aloe vera, tantas cosas que se ponen, pues en realidad nos puede traer más problemas que beneficios. El uso de los probióticos, vamos a tener un espacio ahorita importantísimo. Creo que han mejorado muchísimo los ensayos clínicos, multicepa o cepa única, todavía sabemos que nos generan dudas. ¿Cuál es el mejor? En mi opinión, por lo menos, y sí sabemos que regula la inflamación y por eso los estudios han mostrado que mínimo usarlo por 3 meses para poder ver resultados con cepas, sobre todo las distintas cepas de lactobacillus, pero todavía tenemos una información muy heterogénea, donde no tenemos estudios en niños ni en mujeres embarazadas y los resultados, como les decía, entre un multicepa o cepas únicas, pues todavía vemos resultados. Así que con este abrebocas de dermatitis atópica y con mi cuadro favorito del Museo de Bellas Artes, los dejo para seguir con nuestra charla de dermatitis atópica. Muchísimas gracias.